¿Qué tal amigos? Buenas noches, por fin el video esperado de las fórmulas. Bueno, antes que nada no he podido grabar porque he estado a full con el trabajo, pero por fin ya estamos aquí. Les voy a dar las fórmulas básicas, las principales, porque obviamente hay muchas, pero les voy a dar únicamente las exclusivas y más importantes para hacer nuestro sistema fotovoltaico en nuestros hogares. Así que vamos ahí. Entonces bien, vamos a partir de la fórmula principal que vamos a necesitar, que está basado en el triángulo de la ley de Ohm, que nos dice voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, basándonos en este triángulo y en estas fórmulas es donde vamos a partir nuestro sistema fotovoltaico. Ya, entonces vamos a partir de aquí. Esta V es voltaje, ¿no? Entonces tenemos que V es igual a voltaje, R a resistencia y intensidad. Por supuesto, se preguntarán, ¿y qué es el voltaje? Para las personas que recién se están introduciendo a lo que es electricidad básica. Voltaje es el potencial eléctrico expresado en voltios. Esto quiere decir que es el trabajo por unidad de carga, o conocido también como diferencia de potencial. La resistencia es la fuerza que se opone al paso de la electricidad, y la intensidad es el grado o fuerza de energía con que se realiza una acción, ¿sí? Entonces, basándonos en esos conceptos, vamos a decir que voltaje es igual a resistencia por intensidad. De esta misma fórmula vamos a sacar la resistencia, que va a ser igual a voltaje sobre intensidad, sobre o dividido, ¿no es cierto? Y tenemos la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, bajo estas tres fórmulas se trabajará, pero por supuesto tenemos una fórmula adicional, que es la fórmula de la potencia. Y la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Recordemos que el punto significa por, o puede ser el por, o puede ser un asterisco. Ambas formas significan multiplicación. Tenemos también que potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido o sobre la resistencia. Y por último, que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Bien, vamos a poner un asterisco para que no haya confusión, pero ya sabemos que todo significa multiplicación. Ahora, las unidades de medida. El voltaje se va a medir en voltios, la resistencia vamos a medir en ohmios, la intensidad en amperios y la potencia vamos a medir en watts. Estas son las fórmulas básicas para hacer nuestro sistema fotovoltaico. Como les dije en un comienzo, hay muchísimas fórmulas para hacer el sistema fotovoltaico, pero estas son las principales y las más utilizadas. Tenemos fórmulas para calcular la intensidad del sol, fórmulas para calcular cuántos días nublados va a haber, cuántos días soleados va a haber, para calcular el número de cable, pero en sí todo se va a basar en estas fórmulas. Entonces, ¿cómo se aplican estas fórmulas? En primer lugar, vamos a suponer un ejercicio, ¿no? Vamos a decir, calcular el voltaje, vamos a calcular el voltaje que no conocemos, calcular el voltaje de un circuito donde se tiene una resistencia de 20 ohmios y una intensidad de 2 amperios. Entonces tenemos el circuito, ¿ya? Entonces tenemos la resistencia de 20 ohmios y una intensidad que está circulando por aquí de 2 amperios. Perdón, aquí les iba a dibujar la resistencia, pero mejor les pongo la simbología. Simplemente recurrimos a la fórmula, al triangulito, o recurrimos a la fórmula que tenemos que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Voltaje es igual a 20 por 2. Por lo tanto, el voltaje es igual 2 por 2, 4. 40 voltios. Y así de simple se calcula un voltaje. Bien, continuamos con otro ejercicio. Tenemos un ejercicio supuesto, obviamente. Calcular la intensidad, es decir, que no conocemos, de un circuito donde la resistencia sea igual a 30 ohmios y un voltaje de 24 voltios. Tenemos el circuito. En este caso, como podemos observar, tenemos aquí ya el voltaje de 24 voltios y tenemos la resistencia de 30 ohmios. Lo que necesitamos saber es cuál es la corriente que está circulando por ahí. Recurrimos nuevamente al triángulo de la ley de Ohm y aplicamos la fórmula.
intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos que el voltaje es 24 y la resistencia son 30. Por lo tanto, intensidad es igual a 0.8 amperios. Y así podemos hacer con el mismo ejercicio de la resistencia. De igual manera vamos a simular, calcular la resistencia de un circuito donde tenemos una intensidad de 20 miliamperios y un voltaje de 12 voltios. De igual manera tenemos el circuito, tenemos aquí los 12 voltios, no conocemos la resistencia, pero sabemos que hay una intensidad de 20 miliamperios. Como pueden observar, aquí hay una diferencia que tenemos en miliamperios y no amperios. Por lo tanto, tenemos que transformar, esto equivale a 0.02 amperios. Y aplicamos la fórmula de la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Tenemos voltaje 12, intensidad 0.02 y esto nos da igual a 600 ohmios. Entonces así nosotros podemos ya trabajar. En el próximo video observaremos cómo se trabajará ya con las baterías y ustedes se darán cuenta el significado del por qué empezamos aquí. Nos falta aplicar unos pocos ejercicios sobre lo que es la potencia. Entonces, vamos a simular el ejercicio. ¿Pero qué es potencia antes que nada? Este es el símbolo de la potencia que se mide en watts, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. De igual manera vamos a simular un ejercicio porque ya vimos las fórmulas. Vamos a recordar un poquito que potencia es igual a voltaje por intensidad. También tenemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia y tenemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Aplicando cualquiera de estas fórmulas podemos ya hacer nuestro trabajo de cálculo de potencia. Entonces el problema dice calcular la potencia de un equipo de 12 voltios a 2 amperios. Vamos a suponer que tengo, qué sé yo, un motorcito. ¿Sí? Este motor trabaja a 12 voltios y trabaja también a 2 amperios. Recuerden que esto es voltios y esto es intensidad. Entonces, ¿cuál fórmula debemos aplicar aquí? Tenemos voltaje e intensidad, por lo tanto debemos aplicar la primera fórmula, donde potencia es igual al voltaje por intensidad. Potencia es igual a 12 por 2, potencia es igual a 24 watts. Y esa es el trabajo, quiero decir la potencia con la que está trabajando este motorcito. Acuérdense que la potencia va a ser fundamental para nuestro cálculo fotovoltaico. Porque debemos calcular todos los equipos de nuestra casa, televisores, computadoras, radios, focos, todo basado en trabajos de potencia. Y obviamente los trabajos también de voltaje, intensidad y resistencia que habíamos visto hace un momento. Vamos a poner otro ejemplo cortito. Un equipo, qué sé yo, vamos a suponer que es un radio, ¿ya? Este equipo trabaja con una intensidad de 2 amperios y una resistencia de 40 ohms. Entonces, ¿qué fórmula debo aplicar aquí? La que contenga intensidad y resistencia. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Potencia es igual a 2 al cuadrado por 40. Y por tanto, esto nos dará resultado como 160 watts. Nuevamente, hemos encontrado la potencia de el equipo este. Y por último vamos a unir todas las fórmulas. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio un poquito más completo, ¿no? Dice calcular la corriente, es decir, la intensidad no la conocemos, y la potencia de un circuito, es decir, los watts, donde, más bien dicho, con que trabaja a 12 voltios, es decir, que tenemos voltaje a 12 voltios y una resistencia de 30 ohms. Entonces tenemos de circuito voltaje y vamos a suponer que es un foquito de 30 ohms. Y por supuesto aplicaremos la fórmula primero de la intensidad. Tenemos que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, voltaje 12, resistencia 30. 12 para 30, 0.4. Entonces hemos encontrado ya la primera incógnita, que es la intensidad. Tenemos que buscar la segunda. Aquí podemos aplicar dos fórmulas. Vamos a ir por la primera porque tenemos la primera que va a utilizar el voltaje y la resistencia, porque estas dos incógnitas ya las tenemos. Entonces,
potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Por lo tanto, la potencia es igual a 12 al cuadrado sobre 30, que esto equivale a 4.8 watts. Perfecto, tenemos la segunda incógnita, en la cual ya puede quedar ahí el ejercicio. Pero para comprobar esto podemos utilizar la otra fórmula de la potencia, que incluiría la intensidad. Entonces tendríamos potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿no? Entonces tenemos que potencia es igual a 12 por 0.4 que ya habíamos calculado, y tenemos que la potencia es igual a 4.8 watts. Como podemos observar, los resultados coinciden. De pronto en algún cálculo puede haber alguna variante, pero pueden ser simplemente decenas o centenas, pero no habría ningún problema. Bien, eso sería todo en cuanto a los ejercicios. Muy bien amigos, esos son los ejercicios planteados, bastante sencillos para que lo puedan comprender. Ustedes mismos pueden plantearse, aplicar las fórmulas y practíquenlo para que estén listos para el próximo video. En el próximo video ya veremos lo que son la configuración de baterías, de paneles solares, aplicando esta fórmula, este tipo de fórmula. Entonces, será aquí, hasta la próxima. Una buena noche.